que lo seleccionó Gaby Squasini, realmente muy interesante para el tema, muy interesante, linda la música para acompañar y las imágenes sugerentes para el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a tener una teórica, una charla que vamos a tratar de que sea breve por las condiciones de la virtualidad, que se va a referir a un tema que es importante en el diseño, muy importante. Recordamos algunas cosas que dijimos la clase pasada cuando hablamos de que nosotros como personas y ustedes como futuras personas que trabajen en el campo del proyecto somos actuantes, personas que actúan, actores de lo que es el campo de lo material. Somos partícipes de la construcción de una cultura material. Y este es un concepto bastante interesante de pensar, porque hay una idea, la idea tradicional más difundida de lo que es la cultura, las ideas clásicas habían sido una producción de una determinada época, pero una producción seleccionada según ciertas normas de la propia época como de cierta calidad. En los rubros eminentemente artísticos, o en la literatura, o en la música, o en la pintura, la escultura. La arquitectura muchas veces también entró en eso, como parte de la cultura, y por supuesto todos los sistemas que las sociedades crearon para regularse, ¿no? Las leyes, los decretos, es decir, todo eso forma parte de una cultura, los cuerpos legales, los cuerpos disciplinares. Después ese concepto de cultura se amplió para entender que también cultura era todo lo que se producía en un momento determinado en un pueblo, en una sociedad. La cultura no es solamente lo que se empezó a llamar irónicamente la cultura culta. Pero lo que fue enriqueciendo este tema fue pensar que también integraban el patrimonio cultural bienes que no eran tangibles, bienes intangibles. Ahí se dio un vuelco interesante de pensar que no solamente las cosas que uno podía escuchar, ver o tocar o leer eran bienes de la cultura, que había cosas que también eran intangibles y se los integró como concepto. Y paralelamente a eso, se empezó a pensar que había un campo específico dentro de la cultura que era la cultura de lo material. ¿Qué es lo que nos interesa específicamente a nosotros? La cultura de lo material, les digo, hay un ruidito, yo escucho un ruido hay alguien que tiene, ahí está, por ahí el micrófono encendido. Les decía entonces que la cultura material es entender que hay una producción de una sociedad en un momento determinado, la conformación misma de la sociedad, la ciudad, como habíamos visto en la clase pasada, la ciudad puede ser vista como un objeto de la cultura, un objeto muy complejo, y los elementos que nos rodean, uno muchas veces sabe que sobre todo cuando se refiere a civilizaciones pasadas, a historias pasadas, el mundo de lo material da mucho indicio de época, aprendemos mucho de eso. Y bueno, en ese campo nosotros nos tenemos que meter, porque el campo de lo material es el campo del proyecto. El proyecto, por más que se inicie en un territorio del pensamiento, del papel o de la computadora, en un pensamiento no material, porque es un diseño, como también dijimos la otra vez, en el momento que se inicia y toma algún indicio de constitución, unas primeras rayas en un papel, empieza a tener medida. Es imposible pensar en el mundo de lo material sin medida. Y sobre eso, sobre la medida, sobre la dimensión, vamos a hablar hoy. Y también vamos a hablar sobre un tema complejo. Aparentemente todo es muy simple cuando uno habla de dimensión y todo es muy simple cuando habla de escala. Pero son temas complejos porque ponen en juego muchas cosas.
La escala no solo pone en juego la medida, pone en juego la medida con respecto a otra cosa, que puede ser un patrón de medida, una manera de medir, pero también puede ser objetos de la misma especie de aquello que estamos mirando, o situaciones, pero también puede ser un contexto el que nos dice cuál es la escala o no de eso que estamos viendo o pensando. Sobre estos temas complejos, complejos y simples, tienen dos aristas, algunas muy sencillas de comprender y otras un poco más elaboradas, que nosotros entendemos que son el apoyo conceptual a esta práctica que estamos haciendo, que están haciendo ustedes. Y ese apoyo conceptual van a ver que hay muchos de las ideas que yo rápidamente voy a manejar en la teórica que están desarrolladas más en profundidad en la bibliografía. Bueno, yo voy ahora a compartirles la pantalla como siempre, espero que mi torpeza no me exceda. Ahí va. Compartir una ventanita acá. Compartir con éxito. Me dicen si la estamos viendo con éxito. Los docentes, algunos se desmuté y me dice si está todo bien. ¿Eh? No todavía, vi. No se ve, no. Ah, está con delay. No, parecía como que entró y salió. Tendrías que volver a compartir, parece. ¿Sí? A ver. Sí. ¿No apareció? Qué raro. Empezó y interrumpió. Ajá, bueno, voy a compartir de nuevo. Con tesón. Ahí va, compartir. ¿Ahí lo ven? No. No todavía. Ahora sí. Ahora sí. A presentar. Listo. Okay. Muy bien, gracias. Ahí veo, lo voy a dejar en este tamaño, se ve bien porque así veo yo. Bueno, listo. Sí. Ahí vamos entonces. Vamos primero con esta frase que Alberto Campo Baeza, que es un arquitecto español contemporáneo del cual tenemos en la bibliografía un par de cosas escritas por él, que habla desde la arquitectura, pero nosotros sabemos, y si no se dan cuenta lo hacemos explícito en este momento, proyectual es una materia que da entrada a un montón de disciplinas de diseño que se cursan en la FADU. Disciplinas como la arquitectura, como dijimos, pero también el diseño gráfico, el diseño de imagen de sonido, indumentaria, textil, diseño del paisaje, diseño industrial. Entonces, en esa palabra arquitectura podríamos poner en el proyecto, en el diseño, habla de la materialización de las ideas que tienen que tener dimensiones. Y las dimensiones tienen que ser las adecuadas, por supuesto. Les pido por favor que silencien sus micrófonos. Hay alguien que tiene el micrófono sin silenciar y hace un zumbido muy molesto. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a pensar que con esta imagen del señor Christian Dior, el señor de la ropa, de la marca de ropa, de sus manos, dibujando en un papel estaba pensando en algo, por supuesto, pero ese algo, cuando él lo dibuja, por más que no lo esté dibujando con una regla graduada al lado, sino que sea un croquis, eso tiene una medida y tiene una proporción en relación al cuerpo, que después se transforma en una cosa como esta, en ese elemento realizado. Había una medida en sí mismo cuando él lo dibujaba, había una proporción, y después se tiene que ajustar a una medida de un ser humano real. Pensar en el proyecto, trazar una línea en el papel, es pensar en una dimensión. Este tema es un tema que ha preocupado al hombre desde siempre y hay como una lugar común cuando se habla de que el hombre es medida de todas las cosas, y en el Renacimiento, hace muchos años, allá por el 1400 del siglo pasado, empezó a darse una importancia con respecto a los siglos anteriores del milenio, o sea, dejando de lado las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, cuando, bueno, no vamos a contar la historia del mundo ahora, pero empieza a ponerse en valor nuevamente al ser humano desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista filosófico,
desde un punto de vista político, pero también desde un punto de vista físico. La presencia del ser humano en el arte es un ser humano que ya tiene proporciones, que se estudia como tal. No podríamos decir que este momento, estamos viendo el famoso dibujo de Leonardo, es un momento donde la dimensión humana como medida del hombre entra a tallar en la ciudad y en los objetos. Se dimensionaban en función de la necesidad, pero sí hay un estudio, y lo que es interesante, que este dibujo de Leonardo estaba reproduciendo un dibujo, un estudio que había hecho uno de los primeros tipos que escribió sobre arquitectura, en este caso en el siglo I, o sea, en la época de la Roma clásica. Se retoman esas cosas. Pero nace para la civilización occidental, para el proyecto específicamente, toda una rama destinada, por un lado, a estudiar las medidas del hombre en función de qué, en función de todas las cosas del proyecto que tienen que ver con la dimensión del cuerpo. Nuestra vida cotidiana, es muy claro verlo, está dimensionada, los objetos que nos rodean, en los lugares por donde nos movemos, los medios de transporte, hagamos el ejercicio en esta ciudad tan distinta y tan habitada de otra manera que tenemos hoy en las situaciones que vivimos, pero sin embargo todo está creado y dimensionado para que nosotros nos podamos mover. En un determinado momento, estos son los años 30, Alemania, hay una clara disciplina de control, estamos en pleno auge del nazismo, creo que eso no debe ser olvidado, porque una cosa que me parece muy interesante de señalar en este tema de los patrones de medida es que esta cosa aparentemente objetiva e inocente tiene detrás una importantísima carga cultural y política. El hombre que mide Neufert, en este caso, es un macho alfa ario, o sea, que cumpla las condiciones de proporción, altura y conformación física de lo que se consideraba en ese momento que era el estereotipo de, bueno, acompañado por todo un tema ideológico. Si bien Neufert, que es este señor alemán, mide también y realiza un estudio similar para la mujer, se lo reserva, por supuesto, como corresponde a la época, para dimensionar cuestiones que tienen que ver con la cocina y qué sé yo, de las casas. Pero lo que es interesante de esto es que este hombre, con esa objetividad y dedicación germana, se dedicó a medir todo lo medible del hombre en situación, en relación y en función. Mira acá estas tres imágenes, acá abajo, no sé si se llega a ver el cursor en la pantalla, mi cursor, pero van a ver acá, no, sí, mira, me agarré un puntero láser, lo van a ver acá abajo, que aparece la mujer en la cocina, como corresponde, el señor descalza, pero lo que es importante de todo esto es que se crea un catálogo que, aunque los pueda llamar a risa, 90 años después, o casi, sí, vamos a cumplir el centenario, se sigue usando. El catálogo el Neufert es el nombre popular, que se sigue requiriendo porque este tipo midió desde las jaulas para los conejos y cómo generar un lugar para cría de conejos hasta las canchas de tenis, no sé, todo lo que puedan imaginarse en el medio lo midió y lo catalogó. Bastante tiempo después, un gran personaje de la arquitectura y del diseño modernos, que si no lo conocieron, ahora lo van a conocer, que es Le Corbusier, que es un arquitecto suizo que trabajó en Francia, más que nada, de los años 30 a los años 60, y que realmente
vulgarmente se dice, uno de los padres de la arquitectura moderna, porque fue un revolucionario y que diseñó lo que aún hoy entendemos como arquitectura moderna, una arquitectura libre de ornamentos, una arquitectura donde los muros se separaban de los elementos de sostén, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa acá, en esta charla, es les quiero contar que Le Corbusier hizo una escala de medidas a partir de un hombre que si no es aéreo le pega en el poste. Miren, tiene 1,82 m de altura, por supuesto es un varón, pero más allá de eso, creó una serie, 2 series, la roja y la verde, de medidas que tenían que ver con medidas del cuerpo estandarizado que él tomó, y con esas medidas creó una serie de escalas que también tiene que ver con las proporciones en la naturaleza, y toda esa escala de medidas le sirvió para dimensionar y proporcionar estéticamente su arquitectura. O sea, no estamos hablando solamente de medida de dimensión, sino también de proporción para lograr algo armónico, algo estéticamente y geométricamente aceptable. Y van a ver aquí, esta es una obra de Le Corbusier, toda esta obra que se llama Unidad de Habitación, ahí abajo lo pueden leer, toda esta obra está dimensionada y proporcionada según esas medidas que veíamos antes del modulor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a la altura de estos antepechos, vamos a ver ahora una vista interior. Vamos a ver así, todo lo que vemos acá, este antepecho, estos banquitos que están en el encuentro de lo que son los balcones con el interior, el equipamiento, todo lo que se diseña en este conjunto de viviendas tiene que ver con esa medida, con esa escala de medidas que él toma de ese hombre tipo, que por supuesto de nuevo es un hombre occidental, europeo, un varón, pero en función de eso genera todas las medidas y interviene una cuestión que tiene que ver con el número de oro y la naturaleza, que no nos vamos a extender ahora, pero que hace también que eso le sirve para proporcionar estéticamente sus obras. Ahora, el tema de la dimensión no es en abstracto, uno lo puede mencionar, pero como pasa con muchas cosas que tienen que ver con lo material, cuando uno habla de ellas, de estas cosas que tienen que ver con lo material, como es la dimensión y la proporción, se va metiendo en campos que son distintos según las disciplinas del proyecto. ¿Por qué? Y bueno, pensemos en la arquitectura. Esta también es una pequeña cabaña diseñada por el mismo arquitecto del pabellón de Marsella, Le Corbusier. Es una pequeña cabaña muy chiquitita. Si miran acá se van a dar cuenta, y si miran acá esta mesita, que es esta, se van a dar cuenta de la proporción de este espacio, que era como un lugar que él se hizo para ir al mar, para quedarse a dormir cuando se iba al mar cerca del lugar donde vivía. Y en esta pequeña cabaña de madera nos da idea de que la arquitectura puede trabajar con dimensiones muy ajustadas, con pequeños espacios, como son, por ejemplo, los de un baño en una casa, en donde todo está medido con bastante poca holgura para poder satisfacer ciertas necesidades básicas de movimiento del cuerpo. Pero también en la arquitectura uno a veces tiene que tomar decisiones y dimensionar cuestiones como esta. Este es un estadio, el estadio de Beijing, de los Juegos Olímpicos. O sea, así como en la arquitectura uno maneja un rango dimensional que puede ser el de la pequeña cabañita, también tiene que manejar un rango dimensional como el del gran estadio para cientos de 100.000 personas o más. Y no solo, miren el rango de escalas, porque acá uno va
uno tiene que ir desde que aquí una persona puede sentarse y mirar y otra al lado y otra al lado, sino que también tiene que pensar que todas estas personas juntas van a abandonar este lugar y van a volverlo o van a llenarlo y lo van a abandonar en un momento determinado. Entonces se trata de trabajar esa pequeña dimensión del hombre en su asiento, la mujer en su asiento, y la gran dimensión del movimiento de masas o de la cancha de fútbol o de la pista de atletismo que está trazada y que forma parte de esto que es un estadio para los Juegos Olímpicos. No puedo evitar, al momento que digo esto, pensar la distancia que se nos impone ahora con este tipo de situaciones. Pero bueno, saltemos ese tema sin dejar de ser conscientes lo paradójico que es el mundo en el que estamos viviendo en este momento y que nosotros estemos hablando de estas cosas. Cuando uno pasa a otras cuestiones disciplinares, a otras disciplinas, como es por ejemplo el diseño de indumentaria, acá ya la cosa no pasa por metros o cientos de metros, como puede ser en un estadio, sino acá estamos hablando de centímetros. Centímetros que determinan que de repente la cintura, la cadera, el largo de brazos, y uno esté trabajando un talle u otro. ¿Por qué? Porque la indumentaria tiene que ver con el cuerpo, es la primer piel, el primer espacio generado alrededor del cuerpo, el que genera la propia ropa que uno usa. Y en esto, si uno mira este dibujo de esta modelo sobre la cual se toman los talles en esta cosa, no puede dejar de pensar también en otro tema al que esta imagen hace referencia, que así como hablábamos que el hombre del Neufert era un hombre ario, de estatura promedio, y era un varón, un macho alfa, el hombre de Le Corbusier también, y cuando se trabaja en talles de indumentaria, se trabaja con cuerpos hasta hay toda una lucha de eso, se ha dictado una ley de talles en nuestro país que tienen que ver con una conformación ideal y muchas veces poco realista para los rangos de dimensionales que tienen los cuerpos de las mujeres que tenemos, las mujeres con nuestros cuerpos que habitamos este país. Pero también sucede que los patrones de dimensión en la indumentaria, si no intervienen diseñadores locales, están realizados o importados de otros países y a quien no le ha quedado largo un jean cuando se lo ha puesto, ¿no? Porque están diseñados para otras estaturas frente a otras proporciones. Lo que a mí me interesa de esto no es pensar en una cuestión dimensional puramente. Entender cómo en lo dimensional se cuela algo que es cultural y que es hegemónico y que es una manera de ejercicio, puede ser del poder patriarcal, del poder político, de la cultura en una sociedad en la que uno está viviendo. No es un valor objetivo e inocente la dimensión. Pero la medida de las cosas, las dimensiones de las cosas que nos interesan considerar en el proyecto, no tienen que ver solamente con aquello que se puede medir con una cinta métrica o aquello que se puede pesar con una balanza. Esta imagen con la que trato de transmitirles ruido, sonidos, bocinanos, ¿se imaginan bocinazos, gritos, arranques de motores? Hacen referencia a una variable que es muy importante en el proyecto y es mucho más importante en algunas situaciones que en otras. No es lo mismo si yo estoy proyectando un lugar para la reflexión que si yo estoy proyectando un lugar donde se va a dar un estudio, por ejemplo, de grabación musical. No es lo mismo si yo estoy haciendo un trabajo de registro para imagen y sonido, si yo quiero
pensar en el ruido del pie que va pisando las hojas secas en otoño. Hay una dimensión sonora que no es medible ya con el metro, que genera climas. Y los climas, la manera de vivir un determinado lugar, el sonido es uno de los factores que contribuyen a eso, tiene que ser evaluado y considerado por el proyectista. Lo mismo que la luz. A ver, hablan de la luz como un material sensible, y lo más inmaterial que puede existir es la luz, ¿no? Sin embargo, miren, estamos viendo la cúpula de un edificio romano que es el Panteón. El Panteón fue un edificio majestuoso que los romanos erigieron, levantaron en el siglo I de la era cristiana, o sea, hace 2020 años. En su centro tiene un óculo, este agujero que estamos viendo, que deja penetrar la luz, que se transforma como una especie de cilindro, que tiene una materialidad que impacta y que va trazando todo el recorrido del Sol en las paredes de este lugar, que era un lugar para homenajear a todos los dioses en un sentido muy, muy heterogéneo, como siempre tuvieron los romanos de la Roma imperial, ¿no? Pero la luz es también un material, no hablemos de la imagen, que tiene que ser trabajado o considerado, es una dimensión fundamental en la apreciación de las situaciones. Hay distintas disciplinas que se ocupan de temas de la dimensión dentro de los campos disciplinares del proyecto. Una es la ergonomía, la vamos a mencionar nada más, pero tiene que ver con aquello que veíamos en las imágenes del Neuffer, tiene que ver con las posiciones de trabajo, o sea, de uso del equipamiento, de los espacios y la relación de eso con el cuerpo. O sea, es el cuerpo en situación de uso, el cuerpo humano en situación de uso del equipamiento, de los elementos. Eso es lo que estudia la ergonomía. Tratar, vieron que a veces se dice vulgarmente, es una silla ergonómica. ¿Qué quiere decir? Que es algo que está diseñado, todo debería estar diseñado así, para que cumpla los requisitos de confort y de mejor situación de postura y de mejor acceso en la situación de uso. Nosotros que, bueno, yo hablaba de esto hoy a la mañana cuando nos atrasamos, nos estamos pasando hoy muchas horas sentados y realmente si las condiciones en las cuales uno realiza su tarea cotidiana frente a la computadora no son las correctas, empiezan las tensiones, empiezan los dolores. La ergonomía es una disciplina que en el diseño industrial se estudia muy profundamente. ¿Por qué? Porque quizá el diseño industrial, con su diseño de los objetos de producción, de los objetos que se producen industrialmente, es la que más gravitación tiene en el estudio de toda esta interacción del ser humano con los objetos, que no tiene que ver solamente con lo ergonómico en cuanto a lo físico, sino también tiene que ver con lo áptico, con aquello que se puede agarrar, con que se entienda qué es lo que se tiene que apretar, todo lo que significa la interfase con el usuario. O sea, hay una parte de toda la ergonomía que no es estrictamente dimensional, sino que tiene que ver más con la interfase, cómo el usuario responde a esa situación. Pero siempre exactamente tiene que ver con la acción humana. Y después hay otra manera de estudiar las relaciones de los hombres, de las proporciones del cuerpo y de las relaciones interpersonales, pero en este caso, como ven con la imagen, no se trata del hombre con los objetos, sino de los seres humanos entre sí. Esto está desarrollado en los años 60 por Edward Hall, que es un libro que está en nuestra bibliografía, que habla de proxemia. ¿Qué es la proxemia? Es el estudio de las relaciones, de las distancias de relación entre las personas. ¿Cuál es la dimensión de tu burbuja, que no existe como tal?
Ahora sí, de nuevo, este tema de nuevo está atravesado por la situación que estamos viviendo. Esta situación tan natural, tan alegre, esa situación íntima le llama Edward Hall, que es la del cuerpo en contacto con el otro cuerpo, es una situación que ahora no se puede dar a menos que exista una determinada condición de convivencia, etcétera, etcétera, por una cuestión de cuidado social. Es muy interesante, es muy significativo pensar en todos estos temas dimensionales en esta situación que estamos viviendo nosotros. Nosotros vamos a ver toda la serie de distancias que cataloga Edward Hall, a través de todas son fotografías de Henri Cartier-Bresson, que es un fotógrafo francés que se ha hecho muy famoso. Esta es una de sus imágenes más famosas de todas, es de la posguerra, soldado que besa enfermera en París. Es un tipo que trabajó entre los años 40 y pico hasta los 60 y pico, con una producción muy interesante. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de distancia que cataloga Hall. Esta es la distancia íntima, cuerpo con cuerpo, la distancia personal. Acá hay dos grandes fotógrafos también fotografiados por Bresson, Robert Capa, por ejemplo, pero es personal, es la distancia en la que uno se acerca a comentar algo con alguien. La distancia social es la distancia del compartir. Nosotros ahora estamos hablando de una distancia social que es mayor a esta que vemos en la imagen. Y después Hall habla de una distancia pública, que es aquella que se da en este tipo de situaciones. Si estuviéramos en clase en la FADU, yo les diría en este momento, bueno, es la situación en la que estamos nosotros ahora, que sería yo parada en un estrado de una de las aulas más grandes de la facultad y ustedes, que son muchos, sentados escuchando y viendo las imágenes. Hablar de la dimensión, y para ir cerrando esto, nos lleva a hablar de la escala. Volvemos a ver el edificio que yo les mostré al principio, el Panteón. Es muy difícil darse cuenta de la escala de este edificio. ¿Qué sería la escala? ¿Es cómo es de grande o cómo es de chico? ¿Qué tamaño tiene con respecto a qué? Si uno empieza a mirar detalladamente, lo voy a hacer por aquí, sobre el fondo de la imagen, puede ver que acá atrás, como esto es un altar, acá hay unos bancos de iglesia. Eso empieza a dar una idea de cuál es la escala de este edificio, porque la escala tiene que ver no con la dimensión en sí del objeto, porque si uno mira sin ningún tipo de patrón de medida, por ahí empieza a ver las estatuas, pero no tiene referencias en esta imagen para entender cómo es esto de grande o chico con respecto a algo. Si uno acá en el fondo mira los bancos estos de iglesia, empieza a darse cuenta de la inmensidad de este espacio. Si uno mira la representación, esto es una representación, es un dibujo de lo que acabamos de ver realizado en escala, vería que acá abajo, es chiquito para la imagen, dice 43 metros y pico. O sea, este espacio, el que veíamos antes, tiene 43 metros de altura y también 43 metros de diámetro. Este es el óculo del que hablábamos antes, por donde entra la luz. Ahora, 43 metros de diámetro nos lleva a pensar que es casi media cuadra de diámetro. Imagínense qué enorme es este espacio, que fue construido en el siglo I de la era cristiana. Qué prodigio de la técnica, pero también qué proporción de ese espacio, qué escala monumental, es la escala de un lugar, de un estadio enorme. Si piensan, uno no puede hablar de escala si no habla de relación con otra cosa. Y miren la relación, esta relación la establece Campo Baeza, casi lo hace con un relato humorístico. Esta es una obra que está separada
mil y pico de años de la que vimos antes. Es una casa de Mies van der Rohe. Es una casa que se llama Casa Farnsworth, una casa que resultó transformada en un ícono de la arquitectura moderna desde los años 50 por todo un desarrollo muy aventurado, tiene una gran losa y un gran piso que están sostenidos por columnas en los extremos. Acá en el medio no hay nada, es una casa absolutamente vidriada que está en un predio arbolado, muy hermosa, muy pura, se separa de la tierra. Bueno, les cuento una cosa. Esta casa de acá, o sea, de una punta a la otra en el sentido más corto, tiene 9 metros. Bueno, Campo de Baeza decía que si uno, Mies van der Rohe lo podía usar como una nave espacial, esa casa puede entrar aquí. Esto lo tienen descrito de manera muy humorística en la bibliografía. ¿Qué quiere decir eso? Que el óculo del Panteón, porque acá estamos viendo el Panteón de arriba de nuevo, recién lo habíamos visto de adentro, este agujero por el que entra la luz tiene 9 metros de diámetro. O sea que si uno 9 metros y medio, perdón, que si uno metiera la casa Farnsworth verticalmente, esto entraría. Situación que por supuesto es imposible, situación que es ridícula. ¿Y qué sentido tiene? Tiene el sentido de hablar que el concepto de la dimensión, como veíamos antes, no solo es cultural, sino que también es relativo, lo mismo que el concepto de la escala. Es un concepto absolutamente relativo a cuáles sean los patrones de medida que tomemos. Y vamos a terminar con esta imagen que en otras situaciones si la clase estuviera en vivo, yo les preguntaba y les pedía que me dijeran qué es este objeto a los estudiantes. Y si quieren ahora en el chat, háganlo. Vamos a dar un ratito. ¿Por qué les pregunto y por qué les puedo preguntar qué es esto? Porque yo no tengo, obviamente es una escultura, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Es un elemento es un ornamento de algún edificio? ¿Es una fuente? ¿Qué altura tiene? ¿Cuánto mide esto? No hay referencias para este objeto que nos permitan dar cuenta de la escala. ¿Por qué? Porque acá no hay nadie que nos dé cuenta la medida. Esto puede ser tan alto como un edificio, esto puede ser la entrada del edificio, y que todo se desarrolle aquí como dos esculturas de gran tamaño. ¿De qué se trata? ¿Escribieron, tiraron alguna posibilidad? Bueno, les voy a mostrar. Es esto. Uno adivinó, uno lo adivinó. Uno lo adivinó y ya lo conocía el ejemplo. Hay que empezar a cambiar entonces. Esta imagen que cuando aparece la persona que lo sostiene nos da idea de su tamaño, decís, bueno, es un elemento decorativo, es un elemento que tiene, acá dice, 30 y pico de centímetros por 20 y pico, y tiene otros 20 y pico de altos. Pero se trata de un salero. Acá se pone la sal. Es un salero destinado a estar en la mesa de Francisco I, un rey francés. Esta obra es del 1500, le hizo Cellini, que es un gran escultor en metal, es la única pieza de orfebrería que se conserva de él. En algún momento la robaron, por eso está esta foto donde la sostiene la gente feliz del museo que lo recuperó. Pero, ¿por qué tiene esto este tamaño? Es enorme, ¿no? 30 centímetros. Piensen en sus casas cuánto es 33 centímetros por 26 por 20 y pico. Acá vemos las manos de estas dos personas que lo sostienen. Y bueno, porque este era un salero que aparte es de oro y piedras preciosas y esmalte, que estaba destinado a estar en la mesa de Francisco I, rey de España, en un momento en que se estaban constituyendo las grandes monarquías absolutistas europeas. Esto tiene el tamaño, la escala que tiene que tener en función de lo que representa.
y no porque las manos de Francisco I fueran más grandes o él tuviera una altura por fuera de lo estándar. La importancia, la dimensión del objeto, perdón, venía dado por la importancia o la estructura de poder en que ese objeto se usaba. No, su medida no venía porque uno tuviera que agarrarlo en la mano y servirse la sal, como sucede con los saleros que se usan cotidianamente. Bueno, esta es la situación que nos toca vivir, que esta no son ustedes, esto es una reproducción a ustedes. Es la virtualidad de la virtualidad. Hoy, como decía yo recién, estamos viviendo un montón de situaciones sumamente abstractas, sumamente distintas con respecto a lo virtual. Es muy paradójico. Yo pensé todo el tiempo, cuando volví a ver esta teórica, que por supuesto hemos dado varias veces, con algunas de estas imágenes, con otras, algunos de estos ejemplos, otros, muchas veces en el transcurso, unas cuantas veces, no tantas, de la materia, y de repente dije, qué paradójico que es hablar de dimensión, de escala, de distancia social en este momento. En este momento en que ni siquiera podemos, como otras veces, compartir esta situación en el colectivo que somos. Lo estamos compartiendo a través de esto, de la virtualidad. Y de esa manera vamos a seguir. Entonces, es muy interesante pensar todos los dobleces y toda la perspectiva que adquiere el tema de lo dimensional y del tema de los hombres en relación a los objetos y a las otras personas, el tema de la escala de las cosas, cuando estamos viviendo, por ejemplo, una pandemia, o sea, un problema sanitario a nivel de todo el planeta. Hora de pensar en esas cosas, ¿no? Bueno, va a haber ejercicios, hay ejercicios muy específicos, ustedes ya los empezaron a hacer, que tienen que ver por entrar a pensar cuáles son las medidas del cuerpo, cómo las cosas están pensadas para eso y cuánto tenemos nosotros incorporados como personas de las medidas de los objetos. Nosotros sabemos, uy, esta silla es alta cuando nos sentamos en ella, o este escalón es muy alto, o este escalón es muy bajito. Y a veces cuando hay un escalón bajito nos tropezamos. Todo eso tiene que ver con la memoria que como personas que habitan los espacios, las ciudades tenemos. Sobre eso vamos a trabajar y vamos a llegar a hacer una práctica que va a tener que ver con una situación de relación, aunque la situación de relación sea fabricada en la virtualidad. Bueno, les agradezco mucho que me hayan prestado atención. Trato de ser muy breve en estas cuestiones virtuales porque creo que la forma de comunicarse es distinta. Ha quedado como la misma cantidad de gente con la que empezamos, cosa que me parece fantástico, que no se hayan ido demasiado. Bueno, sus docentes ya le han indicado cómo se sigue ahora, ¿no? Siguen por muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Siguen por las comisiones todos? ¿Es así? ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros nos iríamos a tomar un café si estuviéramos en la facultad. Nos volvemos a juntar en 10 minutos, a las 11 sería. Exactamente, en los links que tienen por las comisiones. Gracias a ustedes por haberme escuchado y nos volvemos a ver. Hasta luego, chicos. Pueden retirarse. Yo voy a leer los chats porque si los cierro... Acá dice si Barbie también a las 11. Sí, todos. Muy bien.